Orlando Luis Pardo Lazo. Las buenas noches para Orlando Luis Pardo Lazo, escritor cubano. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jan. Para ti y para tu audiencia, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Gracias a ti por aceptar que mañana tienes una presentación, bueno, me imagino que importante para ti. Queríamos comenzar, que nos hables, por favor, antes de hablar de muchos otros temas, que nos hables de esa presentación que será mañana de este libro que se llama Uber Cuba, que son, tengo entendido, por cierto, te voy a hablar de eso después, me leí uno, el 116. Me leí uno, 116, que es, pero bueno, háblame un poco del libro y esta presentación que va a ser mañana en el área de Coral Gables. Sí, bueno, muchísimas gracias una vez más. El libro de que estamos hablando es Uber Cuba. Es un libro que en Ediciones Hipermedia primero estuvo publicando como si fuera no es una novela por entrega, pero es como si fuera una serie. Ahora que está tan de moda esto de la serie, una serie de pequeñas anécdotas, ficciones súbitas que ocurren en ese espacio que pudiéramos llamar heterotopía o microdistopía, que es el taxi Uber. Ese espacio que los cubanos no conocemos, porque en Cuba la compañía Uber o cualquier compañía equivalente pues todavía no tiene existencia, ¿no? en la economía socialista. El Uber Cuba, invención sorprendente para mí, pero yo voy trayendo a estos espacios personajes reales. El chofer y el pasajero a veces se llama Orlando Luis Pardo Lazo. Memorias políticas, ternuras, terrores, tedios, de todo un poco, ¿no? Siempre entrando y saliendo muy rápido, o sea, casi que no pasa nada en estos instantes, son instantáneos. Tiene 133 historias, podemos hablar con más detalle más adelante, y como parte de esto, parece que de alguna manera, sin darme cuenta, también he escrito una especie de autobiografía. Yo siento el libro muy personal, aunque nada de lo que ocurre en el libro me ocurrió a mí. Y sin embargo, me parece que es el libro más personal que he escrito. Decía Juan Manuel Cao, el periodista, que Orlando Luis Pardo Lazo ha escrito el libro más políticamente incorrecto de la literatura cubana y tal vez de la norteamericana, Uber Cuba. El más irónico, el más corrosivo, el más oscuro y a la vez más claro, el más lúcido de muchos. Esa es la opinión de Cao sobre tu libro. Aquí voy a poner, para los que quieran participar mañana, de esta presentación, vas a estar en vivo allí, no va a ser una presentación de COVID a lo lejos, va a ser una presentación donde vas a estar físicamente allí. En persona, en el patio central de la librería Books and Books, que es muy conocida en Miami. Bueno, realmente está en Coral Gables, ahí en la Miracle Mile. La Books and Books de Coral Gables a las 7 de la noche, mañana, miércoles 29, y con un invitado especial, que más que invitado es coautor de este espacio, el trovador cubano José Luis Barba, que te manda un gran abrazo, Jan, y dice que está pues loco por conversar contigo. Él está ahora viviendo en Miami, José Luis Barba, y te manda un gran saludo. Estaba muy feliz de ver esta conversación, que debe estarla viendo ahora también en tiempo real. Bueno, agradecido a Barba por eso, y por supuesto que conversaremos aquí en algún momento con él. Aquí también pongo que será mañana a las 7 de la noche, mañana miércoles, día 29, en Books and Books, que está en 265 Aragón Avenida, Coral Gables, 33134. Ahí se lo dejo para los que quieran ir mañana. Vi la 116, la leí, y era como tú decías, una historia como muy dinámica, donde parecía que iba por un lugar, iba por otro, y de pronto la persona que iba a parir, que era una embarazada, te decía que ibas a ser padre. Esto tiene que ver con algo autobiográfico, me imagino. Sí, sí, o sea, yo soy papá hace 1 año y medio, desde el 16 de mayo del 2020, en pleno COVID, soy papá de una nené que se llama Luna Isabel. Pero bueno, me llamó la atención también que hayas visto el 116, porque comienza diciendo que en la televisión cubana habían publicado una foto mía, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. ¿116 me dijiste? Sí. Porque me parece que
La de la niñita de 115. Bueno, están mezcladas, no importa. La 116 también empieza hablando de que en la televisión cubana, no sé si tú sabes esa anécdota, podemos hablarla en detalle. En el programa Tras la Huella, justo cuando mi bebé Luna Isabel iba a nacer, pues en el programa Tras la Huella, cuando están identificando a los criminales estos peligrosos, usan la foto de carnet de Orlando Luis Pardo Lazo, y ahí aparece mi amigo Leonardo, el actor, y otros ahí como que, bueno, este delincuente parece ser que vive por Santos. Y la foto que está puesta atrás en el identificador de criminales, ahí en el carnet de identidad detrás la huella, es la mía. Yo me quedé como que... Esa foto es la que está publicada en las redes sociales de tu carnet de identidad. Claro, está publicada en las redes sociales. Entonces, esa foto, yo no sé si de las redes sociales o si de alguna parte, o si fue un chiste, tal vez fue, no me quiero poner paranoico, tal vez fue un gesto de simpatía y de solidaridad que se me trató de enviar desde la televisión cubana, porque yo fui foto fija en un momento determinado con la televisión cubana, humildemente foto fija, y humildemente foto fija también con Tomás Piar, cuando él filmó su película con el ICAI, El viajero inmóvil. Entonces, tal vez alguien trató de mandarme un guiño de saludo por el nacimiento de mi niña, o tal vez fue un guiño de amenaza de algún funcionario. Lo cierto fue que, bueno, yo simplemente lo usé en diferentes momentos de mis redes sociales y tengo ese video como un pequeño trofeo, ¿no? Volví a la televisión cubana en el año 2020 en el programa Tras la Huella como criminal. No está mal empezar como criminal. Es un rol que siempre me ha interesado. Lo digo en serio. Lo digo en serio. No, nunca te había visto reír así en tu programa. Nunca te había visto reír así en tu programa. Sí, es verdad. Una cosa, Orlando, háblame de tu niñez, de tus primeros pasos en la vida, porque te hemos visto ya dando tus criterios como escritor, etcétera, pero quizás esa parte de la niñez de uno sí, es menos hablada o la comentas menos. A mí me gustaría hablar un poco de eso, de tus comienzos en la vida, tus primeros recuerdos, quiénes fueron tus padres, tu familia. Bueno, mira, a mí me interesa mucho la novela de la dictadura latinoamericana, ¿no? Y siempre me pregunto por qué Cuba no tiene una novela de la dictadura latinoamericana buena. Pero en muchas de esas novelas, la infancia en dictadura, estoy pensando en Alejandro Zambra, por ejemplo, el novelista chileno. La infancia en dictadura es la etapa más feliz de la vida. Sobre todo en una sociedad totalitaria como la cubana, ¿no? Estable, donde todo parecía tener un curso. Yo sabía dónde iba a estudiar la secundaria, el pre, la carrera. Sabía que iba a ir a estudiar una carrera en Alemania comunista. O sea, mis padres trabajadores, Dionisio Manuel Pardo, él falleció en el año 2000, y mi mamá, que está viendo este programa ahora y que te sigue mucho, María Lazo, está ahora aquí en Miami como residente y te sigue, pues, te sigue mucho y le gusta mucho el programa. Entonces, muchas gracias a María por seguir este espacio. Infancia feliz, infancia lúcida, infancia pobre, muy pobre, infancia en comunión con los vecinos, que no eran vecinos del auto, 10 de octubre, eran familia, aunque de vez en cuando se alzara algún machete y hubiera una bronca entre vecinos, a veces con resultados muy malos, ¿no? Infancia de amor, infancia donde me enamoré por primera vez de mi maestra de preescolar y después de mi compañera de pupitre de al lado. O sea, yo la recuerdo como un idilio, como un momento de utopía. Infancia maravillosa con 30,000 presos políticos. Infancia, edad de oro, para hablar de Martí, la edad de oro, con los fusilados todavía bien frescos, ¿no? Infancia llena de candor, de deseos de crecer, de ser libre, de ser bueno, con una guerra con 50,000 hombres sobre las armas en Angola, ¿no? Y con un destino manifiesto excepcional para Cuba de liberar al planeta del imperialismo y del capitalismo y de liberar sobre todo Latinoamérica. O sea, muy confusa, infancia de miedo a veces, cuando lo recuerdo, siempre tuve una aguda percepción política, cuando Castro, Fidel, nuestro amado Fidel, rompió con China. Y aquello parecía como que se iba a caer el mundo. Yo recuerdo unos titulares de periódicos y unas propagandas en el noticiero ICAI latinoamericano, donde China se había pasado el chinito. Me voy a hacer un gesto para que ya empiecen los problemas ya. El chinito, porque así se representaba. Esto no se puede hacer en Estados Unidos hoy. El chinito que se representaba con esa caricatura en el noticiero ICAI con el signo de dólar. O sea, se había vendido China al capitalismo y se había separado del modelo de la Unión Soviética. Yo no sabía nada de eso, pero yo le tenía miedo a eso, ¿no?
infancia que cantaba es el águila imperialista que ha matado a muchos niños y hoy los vuelve a amenazar. Y yo temía, ¿no? A veces yo temía que el águila, un avión, algo viniera del cielo y me fuera a amenazar a mí y a los amiguitos míos. O sea, sin trauma, sin nada de George Orwell, infancia de lector, leía mucho. Mi padre tenía revistas antiguas, ahí aprendí el inglés de Reader Digest, el inglés de la revista Life y el inglés de Saturday Evening Post. Entonces, es el momento más Discúlpame, ahora que dice Reader Digest, ¿tú recuerdas aquel libro de Marcos Bemaras que se llama Salaciones de Reader Indigest? Indigest, sí lo recuerdo. Indigest, qué buen libro ese de Marcos Bemaras. Sí, sí lo recuerdo. Y bueno, pues nada, eso básicamente, estudiando una primaria, Guillem Van Troy, como tantos niños, secundaria Félix Varela, y en el lo digo estos nombres por si hay personas que pasaron por ahí, y el preuniversitario Raúl Cepero Bonilla, en La Víbora. En La Víbora, muy famoso. El antiguo colegio marista. El Cepero. El Cepero. Aquí tengo un amigo, creo que de esa época también, Abdel Fernández, que hace un super sticker de esa época también del preuniversitario. Abdel Fernández del pre, creo, si es el mismo Abdel Fernández del 20 aniversario. Creo que sí. Saludos ya, un abrazo inmenso. Gracias a ti, Abdel, por estar aquí hoy. Una pregunta, Orlando. ¿Tú naciste en qué año? Yo nací el 10 de diciembre de 1971. Y creo que te graduaste de bioquímico. Estudié bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana del año 89 al año 94, en pleno periodo especial. ¿Y en qué momento ejerciste en algún momento la bioquímica o empezaste a escribir y dejaste la bioquímica? No, trabajé en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología del Polo Científico del Oeste de La Habana del año 94 al año 99, en que me expulsaron de ese centro, una historia que casi nunca he contado. ¿Pudieras, por favor, contarla o no? Sí, sí. En el año 99, siendo yo básicamente un investigador cubano graduado 5 años atrás, por cierto, yo trabajaba el tema de las vacunas de ADN, las vacunas de ácidos nucleicos, que era muy experimental en aquel momento, y escribí un review que todavía se puede encontrar en la revista Biotecnología Aplicada, las vacunas de ADN, y yo estaba explorando algunas posibilidades de viaje al extranjero. El email en Cuba era un privilegio en esa época, por lo menos para mi conocimiento. Yo tenía un email en el Centro de Biotecnología y estaba contactando con amigos, buscando opciones. ¿Recuerdas que había un plan de emigración a Canadá? Emigración profesional a Canadá. Y bueno, pues la seguridad del Estado del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología detectó, me estaban obviamente espiando los correos electrónicos de todo el mundo, supongo, ¿no? Y pues me expulsaron del centro junto con la persona que era mi pareja en ese momento, bueno, por traidor a la patria, básicamente, por estar explorando posibilidades de emigrar de Cuba. O sea, fue un golpe muy duro. Fue un golpe muy duro donde mi título de bioquímica prácticamente fue inactivado y yo pasé a ser una especie de enemigo de la Revolución Cubana, aunque siempre había sido crítico, pero nunca había sido vocal, y los planes míos de emigrar eran los planes de emigrar de cualquier joven cubano, tratar de encontrar otro horizonte, ¿no? Y preferiblemente otro horizonte con un salario más alto, sí, porque a veces nos critican, los cubanos emigran por razones económicas, pero no hay nada más político que la razón económica, ¿no? Si tú como empleador no puedes pagarme un salario mejor, pues es una razón económica muy fuerte para cerrarte, una razón política muy fuerte para cerrarte la puerta y abrir la puerta a otra persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que te quiero decir es que no tenía una conciencia política tan como autor, más bien me gustaba escribir, me gustaba leer escritores del exilio, leía mucho Reinaldo Arena, Milán Kundera, los escritores Guillermo Cabrera Infante, Zoe Valdés, Eliseo Alberto, Lishi, leía los escritores cubanos que me caían en las manos, sobre todo los del exilio, pero mi interés básicamente era liberarme de... Hay veces que cuando uno no tiene una conciencia política clara todavía, la opresión se siente en el cuerpo. Es como un ataque de pánico que no se puede explicar, no tiene justificación, se sentía en el cuerpo, ¿no? Era como un no poder moverse, pero era un malestar que todavía no tenía forma discursiva. Déjame agradecerle aquí a Rodrigo Valdés. Somos una familia junto a Ian Parón, donde Derecho a Réplica te roba tu corazón, patria y vida. Muchas gracias a Rodrigo. Es verdad que ya somos una familia
gigantesca. Aquí hay un nuevo miembro, el honorable actor cubano Albertico Puyol se hace miembro aquí en vivo y en directo en Derecho a Réplica. Gracias, Albertico. Un honor que tú seas miembro de nuestro canal y que estés acá en participando con nosotros. También les pongo el link de la entrevista que le hice a Albertico Puyol, donde alguien decía en el chat que que Estados Unidos es el cementerio, Miami era el cementerio de los cubanos, de los artistas cubanos, lo cual yo lo veo bastante distante a la realidad. Yo te quería preguntar, tengo también entendido que en el año, creo que fue 2009, lo tengo aquí en mi investigación que hice, en el año 2009, en La Cabaña, en el medio de la Feria Internacional del Libro, tú presentaste un libro que se llamaba algo así como Boring Cuba, algo así. Boring Home. Boring Home, Sí. Boring es aburrido, ¿no? Hogar aburrido. Hogar El libro en aburrido. español, pero con ese título en inglés. Ahora te cuento un poquito más, sí. Háblame de esto. Tengo aquí la foto que la encontré en mi investigación. Una foto de ese día. Déjame ver si la encuentro. Aquí está. Es una foto de ese momento. Tenías una camisa Sí. de lo más interesante. Esto fue en La Cabaña. Veo que hay Sí. personas entrevistándote. Tienes el libro en la mano. Háblame de este día Esto fue en La Cabaña, tengo entendido, sí. en la Feria del Mira, Libro. Jan, yo fui miembro del UNIAC en Cuba. O sea, el primer estatuto del UNIAC te dice que tienes que ser un escritor revolucionario, básicamente. Así que le pido perdón a todos mis colegas por haberlos traicionado desde el inicio. Me anoté en el UNIAC sabiendo bien que nadie era escritor revolucionario, ni mucho menos. Tenía que ver a veces con esta afiliación de poder encontrar una carta de invitación, que te tramitaran los viajes a través del UNIAC, etcétera. O sea, un acto de hipocresía consumada, por el cual no me siento feliz de haberlo hecho. Yo era miembro del UNIAC, yo publiqué 4 libros en Cuba, gané concursos literarios, gané el concurso La Gaceta de Cuba en el año 2005 con el cuento Cuban American Beauty. Y este libro, Boring Home, está listo para ser publicado en el 2008. El libro se llama Boring Home, un poco apropiándose del título de otro novelista cubano exiliado, suicida, Guillermo Rosales, que tiene un libro llamado Boarding Home. Una novela maravillosa, Jan, que te recomiendo que cuando se termine esta directa, bueno, yo te la puedo enviar en PDF o si no, que te compres un ejemplar. Boarding Home, una pequeña novela que ocurre en un boarding home de Miami, como un hospicio de Miami, a donde van todos los perdedores de la revolución cubana y del exilio cubano. Una novela descorazonadora realmente y maravillosa. Entonces yo escribo este libro donde hago algunos momentos experimentales, algunos momentos de reapropiación literaria, pero básicamente era un libro que estaba listo para ser publicado por la editorial Letras Cubanas. Rogelio Riverón, encargado de eso. Yo tenía ya 4 libros publicados, pero comienzo a acercarme, a asociarme con elementos desafectos, como los muchachos de Gorky de Porno para Ricardo, mi amiga Lía Villares, la bloguera, bueno, Giovanni Sánchez, la bloguera. A mí me empieza a fascinar la lógica de publicar en Internet sin tener que contar con un editor o un censor institucional. Yo dije, bueno, mientras yo esté publicando en Internet, nadie lee esto en Cuba, a nadie le importa nada. Y yo pues básicamente publicaba mis crónicas en la página web de mi amigo Jorge Alberto Aguiar Díaz y también en el blog Penúltimos Días de Ernesto Hernández Busto. Error mío, el Estado cubano sí lee y lee todo. La campaña de alfabetización funcionó muy bien con los agentes de la seguridad del Estado. La lucha del hombre contra el poder, dice Milán Kundera, es la lucha de la memoria contra el olvido. Y el Estado cubano pues me detectó y me ofreció lo que le ofrece a todos los intelectuales en un inicio, que es la captura simbólica. Tú eres intelectual, tú eres inteligente, esa guataquería estatal, tú no eres como estos periodistas independientes brutos, tú no eres un mercenario. Me estaban salvando. Me enviaron una vía de salvación varias veces a través de Eduardo Eras León, a través de otros escritores, y me propusieron que dejara de publicar en Internet y que yo nunca iba a tener problemas en Cuba para publicar. Ya a esas alturas yo estaba un poco como que aburrido, por eso Boring Home. Estaba aburrido de publicar en Cuba, estaba aburrido de una vida normal en Cuba, ¿no?
Y pues estaba fascinado con la idea de que publicara en mi blog y alguien me escribiera desde Nueva York, la idea que me estuvieran leyendo en California, en todas partes, porque es así la lógica del Internet. Había un cubano, parafraseando lo de Bolivia, un cubano con salida al mar. Un cubano con salida al mar, exactamente, maravilloso. Entonces, yo simplemente no respondo a esa convocatoria, a esa captura simbólica, a esa captura mágica donde tú quedas atrapado, y ellos dicen que el libro, pues, no había cabida para ese libro, que yo era un escritor que de desafecto, publicaron varias cosas en el Caimán Barbudo, tonterías de intelectuales. Yo dije, el libro sí se va a publicar, y sí se va a publicar en Cuba, lo vamos a publicar en la Feria del Libro, y decidimos ir allí de manera alternativa. Ese libro que tengo en la mano no es el libro. Ese libro que tengo en la mano es una antología del cuento en los 50 años de revolución. Y el último de esos relatos es Cuban American Beauty, incluido por el crítico literario y novelista cubano Alberto Garrandés. Yo llevo el libro como para decir, no me maten, que soy un escritor cubano que está en una antología de cuentos de los 50 años de Revolución Cubana y de ediciones revolucionarias. Ahí está el libro, se llama La Ínsula Fabulante. Como que la isla que fabula. El libro era como un salvoconducto intelectual. Y llegado el caso que se me acercara un represor, bueno, pues el libro es gordo, tal vez se lo podía meter en la cabeza a alguien, porque bueno, me interesa mucho también la violencia como gesto literario. Entonces, y ese día las personas te entrevistaron, no hubo ningún incidente, ¿o sí? Mira, no hubo ningún incidente. Hicimos una maniobra muy Junior García, una maniobra así de llegar escondido en un carro, y entonces esa fue mi pequeña novela. Ahora me doy cuenta que no es más que una obra de teatro, una pequeña novela, pero tengo amigos que trabajan en el Instituto Cubano del Libro, tengo amigos que trabajaban con Irobel Sánchez en el grupo de análisis del Instituto Cubano del Libro, y allí pues sí me dijeron que había una brigada preparada para, si la orden era dispersarnos con golpes, caernos a palo, ¿no? Como indignados. Y se publicaron muchos artículos en la jiribilla sobre el payaso, el mercenario. Ya dejé de ser un escritor cubano y pasé a ser un contrarrevolucionario cubano. Yo no había dado ese paso. Yo simplemente estaba reclamando el derecho de que mi libro no fuera censurado. Me dijeron que era mentira, que el libro no había sido censurado nunca, que el libro simplemente no cupo en los planes editoriales, realmente fue sacado de imprenta. Y bueno, no quiero darle mucho más caer a esa pequeña anécdota, simplemente yo quería ir a la agresiva. Yo digo, si la censura no viene por ti, tú vas por la censura. Y se vale todo contra una maquinaria de poder, ¿no? Entonces simplemente, como había tanta prensa internacional allí, pues pudimos hacer esa presentación. Estaba Giovanni Sánchez, estaba Ángel Santiesteban, estaban muchos amigos míos del grupo Omni Zona Franca, y simplemente, bueno, hicimos la presentación, nos retiramos, e inmediatamente después yo fui citado a una entrevista con la seguridad del Estado durante 5 horas. O sea, ya empecé a tener mi currículum de persona reprimida por ellos, ¿no? O sea, no pasó nada ese día, yo simplemente tuve que empezar a partir de ahí un diálogo con la seguridad del Estado bien incómodo y bien traumático para mí. No me gusta hablar con los represores. Para mí no fue ningún honor. Yo veo a estos muchachos ahora jóvenes que como que le increpan y protestan, etcétera. Para mí fue muy malo verle las caras serias a esos hombres, y ahí recibí una amenaza de violación sexual en esa entrevista con la seguridad del Estado en la estación de policía de Aguilera, en Lauto. ¿Cómo es eso? Una persona me amenazó de violación sexual, hay un oficial de la seguridad del Estado. ¿Te acusaron a ti de eso? No, me amenazaron de que me iban a violar sexualmente. Si quieres te abundo un poco, ¿no? Sí, abundamos un poco, porque ese tipo de amenaza nunca lo había escuchado. Es muy común, hermano. O sea, puedes buscar el libro El compañero que me atiende, está disponible en Amazon. El libro El compañero que me atiende tiene relatos de una cincuentena de intelectuales cubanos en su diálogo con la seguridad del Estado. A veces simpático, a veces uno se burla de la gente, del compañero que lo atiende. Este compañero que me atendía a mí, este represor, Ariel Pérez García, o Ariel García Pérez, después de 5 horas de diálogos, de tratar de entenderse, la misma captura simbólica, él me dice: mira, Orlando, a mí tú eres muy inteligente. Cada vez que te digan eso a la seguridad del Estado, estás muerto en vida, ¿no? Tú eres muy inteligente. Yo creo que yo quisiera seguir hablando contigo mañana. Yo me caso en demonio. ¿Por qué? ¿Para qué hable tanto? Pero mira, vamos a hacer una cosa. Mejor te vas para tu casa hoy y nos vemos otro día, porque lo que yo quería era que te quedaras aquí en el calabozo. Fíjate tú con qué frialdad. El diálogo era un diálogo. El diálogo va a seguir mañana. Hay 2 posibilidades. Te vas a tu casa y tú vuelves,
o te quedas aquí esta noche en el calabozo y mañana yo vuelvo y seguimos el diálogo. Pero tú sabes, no te voy a dejar en el calabozo porque yo me imagino que tú hayas venido sin condones aquí a la entrevista, ¿verdad? ¿Tú trajiste condones, Orlando Luis? O sea, ese fue el diálogo. A partir de ese momento, eso fue en marzo del año 2009. A partir de ese momento, Jan, yo nunca más volví a hablar con un agente de la seguridad del Estado o con un policía. Nunca más. Y estuve arrestado 3 veces. Ni siquiera les di mi nombre. A partir de ese momento, de esa amenaza de violación que yo sabía que se las han hecho otras personas, mi novia fue una vez desnudada en la estación policial delante de mí para vejarla y para vejarme. Yo nunca más volví a hablar con un agente de la seguridad del Estado, ni voy a hablar nunca más. Hay cosas que pasan así en la vida, ¿no? ¿Tú trajiste condones? O sea, esa es la pregunta que el intelectual cubano tiene que hacerse de frente al poder. Me la podía haber hecho yo en el año 99, 94, cuando estaba haciendo mis juegos literarios, publicando en Cuba. Esa es la pregunta que yo les recomiendo a todos los intelectuales cubanos. ¿Tienen condones en el bolsillo? Porque es muy probable que esos condones tengas que ponérselo a la persona que te va a violar, en este caso, si eres un hombre, analmente. Esa pregunta, eso me lo quedaba implícito en la entrevista de Ariel Pérez García y una muchacha que estaba presente que dijo llamarse Alicia. ¿Tú crees que es posible en Cuba hablar de la realidad cubana o hablar sin estar de acuerdo con el poder en Cuba, hablar de una manera racional sin que la misma realidad te lleve a radicalizarte y a llevarte a un extremo? Yo creo que es necesario, es posible, es imprescindible, hay que hacerlo. Hay que tratar a los no humanos como humanos. Hay que tratar a los violadores de la humanidad como si fueran humanos. No tenemos otra. O sea, también puedo soltarle una obscenidad. También puedo decir, hay que pasar machete bajito y que no, yo puedo decir lo que yo quiera. Esa es mi libertad de expresión. Pero en términos cívicos, en términos de intelectuales, en términos políticos, tenemos que ser mejor que los que han radicalizado y enrarecido el diálogo, ¿no? Ahora, es muy difícil, porque cuando tú estás preso, cuando estás solo, cuando estás en esa entrevista que yo estaba, y te repito, mi caso, de verdad, de corazón, te digo, es mínimo comparado con todas las demás personas que estuvieron meses presos o años presos, ¿no? Después estuve arrestado varias veces en regla, cuando la visita del Papa, 3 días, en el Cotorro, otro día. Mi caso es mínimo. Era un terror microencapsulado, ¿no? Pero uno tiene que tratar al represor como un ser humano. Ahora, el represor te puede matar. Para eso hay que ser un virtuoso. Y tendríamos que hablar entonces de Osvaldo Payá en ese caso. El represor te puede matar y yo recomiendo que nadie se ponga a tiro del represor. No te quedes solo con ese hombre, sobre todo ese hombre, aunque también hay mujeres represoras, hay mujeres que están dispuestas a matar en Cuba por la Revolución Cubana. No te quedes solo, no se queden solos. A veces es el momento de impunidad. La seguridad del Estado trabaja uno a uno, la entrevista, el arresto nocturno. No se queden solos y si pueden poner distancia entre tú y el represor, pongan distancia entre tú y el represor. Yo favorezco la estampida de Cuba. Yo favorezco abandonar a Cuba. Y de ahí viene la idea de Taiwantánamo, que podemos hablarlo un poquitico más adelante. O sea, todo lo que se haga cívicamente en Cuba, lo apoyo. Y todo lo que se haga para abandonar a Cuba, lo apoyo. Porque es muy difícil en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, y no estoy tratando de ser patético, ¿no? Pensar lo que está pasando cualquiera de estos muchachos que está preso en una cárcel, donde no va a tener más diálogo, donde su salud mental va a sufrir, su capital intelectual, su capacidad mental puede estar ya destruida de por vida, como quien vive una relación abusiva, ¿no? Pongan distancia, dejen la isla a los represores si es necesario, porque tu cuerpo es el que va a sufrir esas consecuencias reales, ¿no? Ahora, en términos de discurso, cuando hablamos, pues yo creo que no se gana nada con decir lo que hay es que cortarle el cuello a todos esos violadores comunistas. No se gana nada en términos de discurso. Ahora, tampoco yo estoy a favor de un diálogo con los represores, etcétera, ¿no? Pero es como decir, si no vamos a pensar en la reconstrucción de un espacio de civilitud, donde por supuesto se tienen que quedar excluidos y bien excluidos los violadores del diálogo, los violadores de la civilitud, pero si no tenemos nosotros la capacidad de reconstruir espacios, al menos orales, verbales, de entendimiento, pues entonces ganó
ganó la variante radical, que en este caso es comunista, pero pudiera ser de corte fascista, pudiera ser de corte neocolonialista, pudiera ser de cualquier corte, ¿no? Un acto de violencia destruye 100 años de civilitud. Un zapatazo en la mesa destruye un siglo de constituciones. Así de frágil es la sociedad abierta y la democracia. Y tendríamos que pensar los cubanos si el modelo de democracia que vamos a construir, si no puede tener unas cuantas válvulas de protección para evitar que se reproduzca eso. Un atentado, un tirito de basura que se le dé a un sicario o a un luchador por la democracia, como Gaitán, es suficiente, en Colombia es suficiente para generar un siglo de violencia. Así de precario, y tendríamos que tener presente nosotros eso, ¿no? Como intelectuales, así de precaria es la vida civil, ¿no? Decía Vargas Llosa que precisamente la democracia no forma parte, es algo moderno. En la tradición de la humanidad es precisamente el caudillo, el hombre fuerte, la dictadura, el que da el golpe en la mesa, es lo que ha formado parte de la tradición de la humanidad. La democracia es la humanización de una sociedad tratando de evitar eso, pero tan frágil es que todavía hay personas que les gusta ese tipo de manera de dirigir un país que es a lo bestia, a la imposición, ¿no? Déjame saludar acá a Mérida. Dice Orlando, ya no me recuerda, pero nos gastamos muchas horas en la biblioteca del 20 aniversario cuando él estaba en 12 grados y yo era un fugaz profesor de física. Manuel Nunca Mérida. lo olvidé, debemos hablar. Abrazos. Manuel Mérida. Manuel Mérida. Ahora con la barba así no lo reconozco al profesor de física. Bueno, muchas gracias, profe. Cuando termine la directa nos ponemos en contacto y recuperamos el tiempo perdido y avanzamos mucho más. También a Marta Villazón, que hace un super sticker, Garabato Cool, que le responde a alguien. Aquí tienes ya a alguien que el último invento acerca de hacer con base Guantánamo cosas diferentes a regresar al territorio nacional del pueblo cubano todavía, pero los bolitos de internet, el resultado será el mismo. Bueno, parece que es un tema, yo no sabía hasta que empezamos la directa, no sabía que hay un tema, parece que con algo que tú propones con Guantánamo o algo así. Vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo es que se llama? Bueno, el nombre es un nombre de juguetón. Ya hemos hablado de Taiwán, por un lado, una China no comunista, y aquí Guantánamo. Taiwantánamo, vale. Pero es un nombre juguetón, es un experimento mental. Hemos estado hablando, a veces yo he hablado, Jan, de, bueno, aguántate un poquito ahora, de un sionismo cubano, ¿no? Sionismo es el monte Sión, ¿no? La montaña, es como podríamos hablar de turquinismo cubano, ¿no? La montaña sagrada de Cuba, si es el turquino, es lo que sea, no sé. Que es el proyecto de poder fundar una nación cubana para los cubanos libres, para los cubanos que como tú y como yo creemos que la única opción que tenemos y que queremos vivir es en democracia. Exacto. Que no nos reconocemos entre cubanos en dictadura. Yo no tengo contemporáneos en dictadura. Tendré un amigo, un amor, una novia, un familiar, pero yo no tengo compatriotas. Yo no quiero vivir la experiencia de ser compatriota tuyo en dictadura. No quiero. Ahora, en libertad, me encanta ser compatriota tuyo. Entonces, siguiendo esa línea, la idea de que los cubanos podamos fundar un pedacito pequeñito, porque no somos 100.000 millones de cubanos, somos apenas 2 millones y adultos seremos 1. Y de eso los que nos importa el proyecto, 500.000 de cubanos, a lo mejor en el exilio, en los exilios, de fundar un pedacito de patria en alguna otra geografía. Esa es una primera idea que yo he manejado en algunos escritos, provocaciones. Los hebreos en algún momento trataron de comprar un pedazo de desierto aquí en Texas para fundar Israel aquí, porque donde único no se iba a fundar Israel era en Israel. Era el lugar menos probable, pero el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial de repente hizo ese escenario el más probable del mundo, ¿no? Entonces, Estados Unidos está lleno de pequeñas comunas en el siglo, sobre todo 18, también el 19, pequeñas cosas que se compraban, pequeñas fincas, pequeños territorios muchas veces asociados con la religiosidad, pero también con el socialismo utópico, de construir esas comunas. Yo no estoy hablando de una comuna, yo estoy hablando de un país que no iba a tener, tal vez no iba a tener autonomía política, pero que podría tener un estado tipo, no quiero mencionar a Puerto Rico ahora, pero sí pudiera ser como un estado privilegiado, podría ser como las naciones nativo americanas.
lo que los cubanos mal llamamos indios. O sea, esos pedazos de territorio donde como reparación a una nación abandonada, desplazada, destruida, con gran responsabilidad por parte de Estados Unidos también, pues que esa nación, con el objetivo de hacer más grande a los Estados Unidos, de prosperar, podría quedarse un enclave con ciertos beneficios económicos para que los cubanos pudiéramos desarrollar y practicar una democracia en lo que llega la democracia a Cuba, si es que va a llegar. De repente, en una conversación con algunos influencers, etcétera, se habló de la base de Guantánamo como un territorio donde se pudiera ensayar, practicar, sin renunciar a la soberanía o a la jurisdicción de facto que realiza Estados Unidos allí, practicar una especie de zona libre de comercio para ciertas empresas cubanas libres. También una zona donde se pudiera construir, en lugar de una prisión, y sacar de ese problema de una vez ese limbo legal donde están metidos tantas personas y terroristas, construir, digamos, un auditorio donde los mejores conciertos de Centroamérica, Latinoamérica se pudieran dar allí. Una zona donde se pudiera crear una especie de base de transmisiones, de información cultural para el resto del país y del Caribe. Una pequeña micro encapsulada democracia que no sería realmente un país, ni siquiera una ciudad-estado, sino como un ejercicio de, incluso podría tener un parlamento, un sistema judicial para practicar la rotación del poder, la alternancia del poder, más bien nominal, porque no sería, o sea, serían unas elecciones generales, pero el presidente no tendría ningún poder de facto, tendría menos poder que un alcalde. Y eso mismo haría practicar una serie de civismo, pero en la práctica, no porque yo creo que hay que ser civismo, sino porque en la práctica pudiéramos practicarlo en esos poquiticos kilómetros cuadrados que tiene Guantánamo. Crear una especie de Berlín este-oeste, Taiwán, Cuba Libre, Nueva Cuba. Yo a veces le digo Taiwantánamo, pero esa es una idea que yo he estado manejando por aquí y por allá como proyecto de imaginación política. No podemos estar todo el tiempo reaccionando a la dictadura. La dictadura mete preso a 700 personas. Ahora yo tengo que trabajar por los próximos 5 o 10 años en liberar a esos presos, como antes, en los años 80, muchas personas trabajaron para liberar a los presos que habían en los años 70. Es como que siempre estamos trabajando en contra o a favor, pero siguiendo las agendas de la dictadura cubana. ¿Qué pasa un proyecto como este? Un proyecto de refundación nacional, como diciendo, la geografía se perdió, pero tal vez pudiéramos encontrar otra cabeza de playa, ese término que aterra tanto, la cabeza de playa en Girón, una cabeza de playa en territorio cubano libre, en Guantánamo, o en otro territorio que no esté usado, un territorio que sea un páramo, una ciénaga, un abismo, una roca muerta, en Utah, donde los cubanos, como mismo el desierto de Israel se convirtió en un territorio próspero, que los cubanos podamos en Utah, la Cuba Utah, como que puede ser cualquier lugar, crear un pequeño país con filtros estrictos, donde la decencia, los valores éticos, el compromiso pro-democrático, donde tú y yo, pensando 100% contrario, tengamos un punto de coincidencia, que es yo quiero que tú participes y tú quieres que yo participe. Eso, por desgracia, no pasa con los partidos comunistas muchas veces, ¿no? Realmente no quieren que tú participes, te detectan como enemigo. Una pequeña Cuba donde no pueda existir enemigo. Ese sueño, ¿no? Una Cuba que la primera condición sería no pueden haber enemigos. Claro, no va a estar exenta de riesgo, pero no va a ser una Cuba con todos y para el bien de todos. También habría que citar mucho a Martí, que se pone a veces como un Cristo rabioso, dando galletas literarias y sacando a los mercaderes del templo. Bueno, Martí muchas veces saca y usa la palabra traidor y usa a veces hasta el lenguaje un poco sexista. Usa palabras así para criticar muy fuertemente a su oponente político, cuando Martí siente que el oponente político está buscando una opción dictatorial y no una opción republicana y no una opción democrática. Entonces sería una Cuba para ejercer con toda su fuerza legal, pero también con toda su fuerza de exclusión. Crear exclusión parece terrible, pero es la manera que tiene a veces hasta el progreso de ser. Crear jerarquías, crear exclusiones, entendimiento, el conocimiento crece sobre esos presupuestos, donde cubano que asuma que otro cubano es su enemigo, cubano que asuma que la inclusión, la democracia, el diálogo, las réplicas no tienen lugar en el espacio público, ese cubano no puede participar. Y no lo vamos a matar, no lo vamos a meter preso, no, ese cubano va a seguir viviendo libre en Miami, en Cuba, donde quiera, pero no en nuestra comuna libertad, no en nuestra comuna hermandad, no en nuestra comuna esperanza, no en nuestra comuna Taiwantánamo, no en nuestra comuna Edad de Oro, como se quiera llamar, Ciudad Martí.
Ciudad Calle Paula, no sé. Si tú tienes esa idea que alguien escribía también que hubo otra persona, una mujer, Sí, Cruz, bueno, no sé si es un hombre, una mujer, Cruz Méndez, una mujer. una mujer, que hizo esa propuesta el 9 de julio de este año, Sí. es implícitamente en ese planteamiento donde tú ves esa idea reflejada, no la refleja en territorio. Bueno, aunque la base de Guantánamo está en territorio cubano ocupado por los Estados Unidos hace más de 100 años y que también es un motivo. Te quedaste mudo. Yo no te oigo. Ya. ¿Me ves ahora? Sí. Implícita en esa idea que yo te decía que tú la sitúas ahora, la puedes situar en varios lugares, pero básicamente la sitúan en la base naval de Guantánamo, que es territorio cubano ocupado por varios gobiernos norteamericanos durante más de 100 años y que siempre ha sido un motivo de conflicto entre los dos países, cuando en realidad es territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Pero implícitamente en esa idea, tú no la sitúas en la Cuba de hoy, sino que la sitúas en un lugar fuera de la Cuba de hoy. Mi pregunta es, ¿tú crees realmente que es imposible para la sociedad cubana resolver sus problemas por sí mismo y lograr en nuestro territorio nacional, en la propia isla de Cuba, lograr una idea como la que tú tienes, tan plural y tan abierta? ¿O que los cubanos podemos lograr eso? Tú te refieres a la nación cubana, la isla, ¿no? Exacto, la isla, el territorio, en el territorio de la isla de Cuba, por supuesto. Según pasan los años me he ido poniendo escéptico. Claro. O sea, son demasiados hombres sobre las armas, son demasiados hombres, sobre todo hombres, pero también mujeres, entrenados para una sola cosa. No tienen alternativa porque no tienen futuro. O sea, tienen que morir en el poder porque realmente van a ser desplazados por la historia. A mí me preocupa tal vez un problema que acabo de cumplir 50 años, ¿no? Me preocupa tener que jugarme 2 décadas más de mi vida a este juego de la democracia y la sociedad civil. Entonces estaba tratando de provocar yo un acelerón, por lo menos en el imaginario político, en el imaginario simbólico. Me preocupa que cuando yo viví la Primavera Negra del año 2003, cuando vi arrestar a Raúl Rivero, a Gordo, que acaba de morir hace poco aquí en el exilio, muy triste de nunca poder haber regresado a Cuba. Cuando a mí me preocupa que ya del 2003 al 2023, que estamos en el 2023 casi, son 20 años. Y me preocupa que estemos hablando de una solución para la isla, que sería lo ideal, lo futuro, etcétera, del 2043 o por el primer centenario de la revolución, que no, ya no está tan lejano. El primer centenario de la revolución, ahora el 1 de enero del año 2059, ya no está tan lejano. Entonces me empieza a preocupar eso. Y yo digo, ¿qué pasa si la geografía se perdió? ¿Qué pasa si son demasiados hombres con un convenio, con una aprobación internacional, con una legitimación como gobierno internacional, incluido el gobierno de los Estados Unidos, que los legitima como gobiernos y que en la realpolitik, en la política realista, la democratización, el crecimiento de la sociedad civil, el empoderamiento de los cuentapropistas, o sea, eso es una escala biológica, en términos geológicos, se me empieza a ir esa escala, ¿no? Se me empieza a ir esa escala. ¿Qué pasa si yo trato de provocar una aceleración como una idea como esta, ¿no? Una fundación de algo, un proyecto donde si de verdad nos interesa a los cubanos convivir con cubanos, tal vez ya no nos interesa convivir con cubanos. Y entonces habría que empezar a dejar de hablar de la nación cubana. Más allá de como una nostalgia, ¿no? Tal vez no nos interesa realmente regresar a Cuba. Después que tenemos una vida exitosa, regresar a qué? A una democracia. ¿Qué salario va a pagar esa democracia? Regresar a Tegucigalpa. ¿Para qué? Si ahí no hay Habana, ahí no hay nada, reconstruir qué. O sea, yo estoy tratando de poner un diálogo un poco más serio, pensando un poco. Tal vez el momento de la democratización en Cuba, en la isla, pasó. Perdimos a nuestros hombres y mujeres, perdimos a nuestros Osvaldo Payá, perdimos a nuestras Laura Pollán, perdimos los movimientos cívicos, perdimos las firmas del proyecto Varela, perdimos ahora el movimiento Archipiélago, perdimos el 11 de julio. Entonces hay que volver y volver a reconstruir como una especie de catch and release. Claro, ellos se van acabando
va acabando el carisma, eventualmente a lo mejor van a estar forzados a un diálogo, a un falso diálogo, a una falsa inclusión, etcétera. Pero ¿qué pasa si se empuja? A lo mejor esta idea no llega, pero es un empuje, como decir, tenemos un problema serio. Houston, tenemos un problema. Hay 3 millones de personas allá afuera que están ahora amenazando con construir otra Cuba, donde las remesas ya no habría que mandarlas a la isla, porque hay un país que puede aceptar. Al contrario, salgan de la isla, ¿no? Salgan de la isla. A veces yo he manejado la idea de por qué Estados Unidos, que constantemente está dando green cards y ciudadanías. Yo sé que son experimentos mentales, ¿vale? Estados Unidos, cada vez que un cubano llega a este territorio, por la ley asesina de Cuban Adjustment Act, Estados Unidos inmediatamente te da una green card al año y una ciudadanía a los 5 años. ¿Por qué Estados Unidos no toma un gesto benéfico y otorga de una vez ya la ciudadanía, o por lo menos la residencia, a todos los cubanos de la isla, que son 10 millones, o a los adultos al menos, a todos? Estados Unidos podría dar nominalmente green card a todos los cubanos, de forma tal que no tengan que arriesgar su vida por la selva del Darién, por la frontera, venir aquí para luchar. Quédense en Cuba, pero los consideramos ya que tienen una green card. Eso también podría ser una cosa súper desestabilizadora. Toda la población cubana va a rechazar ser residente permanente de Estados Unidos, aunque viva en la isla. No tienen derecho al voto, los residentes permanentes no votan. Pueden vivir en la isla. Si de hecho todos los que cogen la green card ya en Miami viven en la isla, se van para la isla inmediatamente con los benefits, etcétera. Sería una manera de ahorrar dinero. Le damos el green card a toda esta gente y que no vengan acá. Y si vienen, no pueden estar ahora cogiendo el benefit y irse para Cuba, etcétera. Se podría recambiar el escenario. Estoy tratando de pensar de manera delirante, yo me doy cuenta. Pero ponte a pensar en esto. La lógica es, cada cubano que se vaya de la isla tiene garantizada por la ley asesina, según la televisión cubana, una green card y después una ciudadanía. O sea, todos somos ciudadanos norteamericanos. De hecho, de fáctico. Lo que pasa es que los peores, los débiles, los ancianos y los brutos no han podido salir de Cuba todavía. Y los reprimidos no han podido salir de Cuba todavía. Los militares no han podido salir de Cuba todavía. Pero todos somos en potencia ciudadanos norteamericanos de acuerdo a la ley norteamericana. Esa es otra línea de trabajo, de pensamiento, de lobby, de Political Action Committee. Porque solamente reclamar democracia y reclamar respeto para los derechos humanos, reclamar la libertad de estos presos políticos, que yo las reclamo y trabajo para eso, me parece que es una estrategia un poco reactiva, predecible. Estoy tratando de apostar por lo intempestivo de Friedrich Nietzsche. Para los que quieran acusarme de fascista de manera ignorante, Friedrich Nietzsche buscando lo intempestivo, lo que se escapa de la historia, tratar de no vivir en la historia del siglo XXI en este caso, y tratar de dar un salto. A lo mejor el doble do, con esto me callo, a lo mejor el doble do de la canción Patria y Vida, tú 5-9, yo doble do, a lo mejor lo que significa no es tanto el año 2022 como acabar de meter la sociedad cubana en el siglo XXII. Tú 5-9, nosotros tenemos que pensar una Cuba, me hice como Serrano, un golpe en el micrófono. Tú 5-9, yo siglo XXII. Estoy pensando en una Cuba siglo XXII, que probablemente no va a estar en la geografía cubana. Entre otras cosas, porque la geografía cubana está devastada ecológicamente, en términos minerales. Es un país que no rinde nada. Lo único que puede dar es servicios, básicamente que los extranjeros vayan a acostarse con cubanos y los cubanos con extranjeros. Pero la orografía del país y la ecología está devastada también. Dice alguien aquí que es delirante, pero tiene lógica. Dice José Manuel, a lo mejor la locura es lo que hace falta. Isabel González dice, los residentes permanentes en Cuba sí podemos votar. No es sé verdad. a qué se refiere. No es verdad. O sea, yo me refería a la green card. Nadie con una green card. Isabel, si usted ha votado con una green card en los Estados Unidos, no lo diga más. No lo diga más porque ha violado la ley federal. En las elecciones presidenciales no puede votar solamente los ciudadanos norteamericanos. Los residentes no sé si pueden votar en alguna elección, digamos, de su ciudad o algo así, pero en las elecciones presidenciales solo pueden votar los ciudadanos norteamericanos. Aunque a lo mejor se refiere a que son residentes permanentes en Cuba. Claro, dice, en Cuba. Sí. No sé si Isabel puede ampliar su criterio, se lo publicamos después. De esa idea, Orlando Luis, yo soy un defensor de que por muchos años
por muchos años la historia de Cuba siempre ha pasado por el tamiz de la política norteamericana o soviética o venezolana o de alguna gran potencia alrededor de Cuba. Yo soy un defensor de que por algún momento las soluciones entre cubanos tienen que ser solamente entre cubanos, sin injerencia, sin ninguna potencia extranjera, sin ningún país extranjero influenciando en nuestra realidad, porque precisamente yo creo que para bien y para mal, siempre esa fatalismo geográfico, le podemos decir, que el cubano ha asumido y que ha asumido el poder en Cuba y ha asumido la población cubana de siempre mirar que tiene que venir la solución desde afuera, ya sea económica, ya sea de muchos puntos de vista, siempre tiene que venir de afuera. Y yo creo que precisamente eso es cómodo, porque resuelve muchas veces el tema de bueno, yo no puedo hacer nada, tengo que esperar a que algo lo cambie. Sí. Y yo siento que en algún momento, la solución tiene que pasar solamente por los cubanos y será la única totalmente legítima, que sea solamente entre cubanos. Esa es mi idea de las soluciones de los problemas en Cuba. Sin ignorar, Jan, que en términos históricos y políticos nunca ha sido así. O sea, sí, entiendo. El cabildeo, totalmente de acuerdo que nunca ha sido así, pero precisamente creo que una de las razones de que la población cubana al principio de la revolución haya apoyado tanto a la revolución precisamente viene de esa sensación de tener una independencia de las grandes potencias y de estar ese sentimiento nacionalista, de no estar precisamente después con toda la politización con la Unión Soviética, años después con Venezuela, etcétera. Eso nunca más ha vuelto a pasar, ¿no? Por muy pocos periodos en la historia, muy pocos, ínfimos periodos en la historia, los cubanos hemos estado solo con nosotros mismos. Casi siempre ha estado alguien, alguna potencia, algún poder exterior, siempre influenciando en la política y en la vida de los cubanos. Y yo pienso que algún día tendrá que ser distinto y los cubanos nos daremos cuenta que nadie va a solucionar nuestro país ni nadie va a construir nuestro país mejor que nosotros mismos. Esa es la manera que yo tengo de ver las soluciones, sea cual sea la ideología. Para mí, la única solución está entre solo nosotros los cubanos, sin intervención, sin injerencia de ningún tipo. Pero entiendo tu punto de vista y hay muchas personas aquí en el chat que también lo entienden así. Quiero reiterar para los que entraron más tarde de tu libro mañana, ¿cómo va a ser la presentación del libro? ¿Vas a presentar el libro y después va a haber como una charla o solamente la presentación del libro? ¿Cómo va a ser esa presentación? Sí, muy sencillo. Si estás en la Florida y puedes venir a Miami, a Coral Gables, Books and Books, 7 de la noche, mañana miércoles 29, con José Luis Barba, que va a cantar varios temas. Él es una persona muy querida, está viendo este programa ahora, y bueno, y un musicazo. Entonces, mañana vamos a estar allí y vamos a hablar un poquito del libro, vamos a hablar de censura, de libertad, de delirio, de lo que ustedes quieran dialogar en el público. Me imagino que este tema nuevo que se te ha ocurrido será uno de los puntos más álgidos del debate. Así podemos, sin ningún problema, podemos tomar el libro Uber Cuba, lo echamos en un cesto de basura no, chicos, no sea tan drástico. Lo agarras como el punto de partida. No, sin ningún problema. Uber Cuba, se echa un cesto de basura y ya, no hay ningún problema. Empezamos a hablar de otra cosa. Y si quieren comprar el libro, yo se lo firmo, ¿no? O sea, el diálogo que queremos ahí, que sea un diálogo, estamos a fin de año, que sea un diálogo jubiloso, que sea un diálogo de divertirnos, no hay nada solemne, tratando de recuperar la alegría de vivir. A mí siempre no se me olvida nunca el eslogan trivial, banal, comercial, despolitizado, entre comillas: Chile, la alegría ya viene.
con miles de muertos y víctimas de la dictadura. ¿Qué? Vamos a hablar de los muertos ahora. Chile, la alegría ya viene. El eslogan que ganó el plebiscito chileno en el año 1988. Un poco es eso. Cuba, la alegría ya viene. Las víctimas están ahí, las estamos denunciando, estamos tratando de exponer al régimen cubano en todos los foros internacionales, etcétera, con un lenguaje muy serio, muy diplomático, muy de derechos humanos y civiles, pero tratar de demostrar que la alegría pertenece a los cubanos libres, que la alegría, que la imaginación pertenece a los cubanos libres, cualquiera que sea su ideología, que no estamos bravos, que no estamos iracundos, que no estamos radicalizados. Vivimos en dictadura, pero somos felices. Vivimos en dictadura, pero queremos ganar dinero. Vivimos en dictadura, pero queremos crecer económicamente. Vivimos en dictadura, pero todavía podemos decir te amo. Vivimos en dictadura y más todavía que decir te amo, todavía podemos hacer el amor, que es algo que me parece fundamental. Contra el uniforme que borra el cuerpo, que de alguna manera asexualiza al hombre y a la mujer, lo pela, le quita su valor, le pone una gorra, contra ese uniforme militar y el deber, un deber que viene desde Martí, el deber, pues, tratar de traer un poco una cuota de placer. Y esto es una idea muy intelectual, pero que yo creo que podemos entenderla todos, ¿no? El placer de ser cubanos, mucho mejor que el deber de ser cubanos, me parece a mí. Sobre todo en un mundo siglo XXII. Mañana a las 7 en Coral Gables, en Books and Books. Cuéntame una cosa, ¿cómo te ha cambiado la vida ser papá? Bueno, me la ha cambiado de muchas maneras. Ver a esa nené nacida, ese sábado de lluvia, de frío, la primera noche que Luna Isabel nació, los médicos norteamericanos me advirtieron así con un dedo en la frente: no la puedes sacar de la cunita plástica, es incubador, no es un incubador, es una cunita plástica, la rapean. Eso no, nunca había visto eso en Cuba, a lo mejor está de moda ahora. La rapean que parece un pepino, un tomate, sí. Y la niña está mejor así porque se siente protegida, como si estuviera todavía en el vientre, etcétera, ¿no? A las 2 de la mañana yo saqué a la chiquilla y me la puse en el pecho. Allí me acosté, la acosté sobre mí, rapeada, pero quería que ella sintiera en su primera noche en el mundo, bueno, que había un pecho de un hombre, un pecho de un cubano. Su mamá estaba dormida porque había sido un trabajo de parto muy largo. Y pues, imagínate tú, ¿no? Y después ver cómo va creciendo esa personita. Y claro, he tenido, a lo largo de 2 años, ha habido una situación con la mamá de separación y que ha enrarecido mucho el ambiente, pero es una bendición. Yo creo que esta niña, Luna Isabel, nos va a traer bendiciones, ¿no? A su papá, que tanto la necesita, a su papá que a veces está triste, como el hombre de la edad de oro, yo siempre me comparo, ¿no? Y también a su mamá, que necesita mucho las bendiciones de esa niña para poder vivir una vida en felicidad y en armonía. Entonces, de la bebé solamente te puedo decir eso. No quiero compartir, o sea, yo no comparto fotos de ella en las redes sociales para minimizar toda una situación que pudiera llevar a un conflicto, pero yo creo que esa niña está esperando por mí en el futuro y yo estoy esperando por ella en el presente, ¿no? Y creo que vamos a hacer grandes cosas, grandes amigos, y desde que está sin ningún tipo de demagogia, desde que la niña nació yo borré mi Facebook y ahora abrí otro, porque yo quería, ahora a partir de ahora quiero que Luna Isabel sepa determinadas cosas de su papá y otras ya no quiero que las sepa. Ya quiero borrar a su papá más con otros delirios. O sea, a partir de ahora, cada vez que digo una palabra, cada vez que tengo que denunciar algo, una violación como la amenaza, siempre tengo muy presente que mi niña lo va a escuchar y que quiero que mi niña sepa que su papá estaba diciendo la verdad y que hay cosas horrendas, pero que su papá no se le murió la alegría en su corazón, ¿no? Y que la está esperando en el presente para cuando sea el momento de volver a ponerla sobre mi pecho, ¿no? Como esa primera noche del 16 para el 17 de mayo del año 2020, en medio de la pandemia, un hospital abandonado, cerrado, yo con máscara, la mamá con máscara, y en medio de esa guerra en un país extraño. La mamá estaba en su país, en Estados Unidos, pero el papá estaba en un país extraño, ¿no? Y bueno, pues creo que nada, Luna Isabel, te estoy esperando. When you grow up, little baby. Muy, muy bello oírte hablar así de tu hija. Cuéntame, ¿tú tienes todavía familia en Cuba o toda tu familia vive fuera de Cuba? No, toda la familia vive en Cuba. O sea, mi madre está ahora conmigo aquí en Estados Unidos
hay algunos sobrinos que han ido saliendo en diferentes momentos, o sea, primos míos, pero el grueso de mi familia es una familia de San Nicolás de Bari, del Cotorro, de La Habana. Está allá en Cuba, y allá en Cuba pues va a quedar, básicamente. O sea, a mí Cuba me interesa personalmente, familiarmente, ¿no? Tengo familiares en el militariado cubano, tengo familiares campesinos, tengo una familia linda, unida, pero que vi también como la política en los años 90 llegó dividiendo la cena familiar, crispando el lenguaje, trayendo el terror entre dos familiares que de repente tienen una posición encontrada, irreconciliable. No quiero hablarte más si vas a volver a decir lo que acabas de decir, ¿no? Eso lo viví en el comedor de mi casa, ¿no? Y bueno, pues nada, maldito sea el nombre, maldito y maldito sea por 7 generaciones el nombre de una democracia o de una dictadura o de un paraíso terrenal o divino que provoque eso entre los seres humanos, esa división, ese odio, esa crispación. La religión se supone que es lo que religa, esa es la etimología, religa a los hombres con Dios y a los hombres y mujeres con Dios y a los hombres y mujeres entre sí. Y yo vi cómo la ideología en los años 90, cuando me tocó verlo, ¿no? Probablemente había pasado antes, cuando me tocó verlo, lo vi a nivel de cocina, de comedor, de televisión, de familia, de hospital, que se muera de una puta vez, esa crispación que yo no quiero ser partícipe, ¿no? Y traté de no ser partícipe, aunque debo decir, mi literatura a veces encarna esa crispación, porque a veces yo creo que se hace catarsis en la escritura y es importante ver el goteo, ese goteo, el cotidiano gotear del odio, es importante verlo y expresarlo en toda su belleza. El escritor es un ser que tiene un toque de maldición y muchas veces tiene que encarnar en su cuerpo esa toxicidad y representarla en todo su esplendor tóxico, para tratar de sanar, tal vez no al propio escritor, sino al lector, que el lector diga, no, esto nunca más, no quiero ni volverlo a leer, ¿no? Y ese gesto muchas veces te espanta de ciertas cosas en la realidad que te alerta, que si no la experimentas en una escritura, en una lectura, pues tal vez no estás preparado para... Te sorprende en la realidad, ¿no? Te sorprende en la realidad convirtiéndote en eso, ¿no? Entonces, bueno, el odio es muy enfermizo. Que para cerrar nuestro espacio, Sí. 2 preguntas. Una, ¿qué jóvenes o qué escritores cubanos actuales tú recomendarías a nuestro público que se lea, que busquen y que lean a esos escritores? Actuales, no te sé decir exactamente. Mira, yo formé parte de una generación, lo digo con todo el sesgo, con toda mi parcialidad. Yo formé parte de una generación de escritores de diferentes edades que nos dimos por llamar Generación Año Cero. Yo he publicado una antología en el exilio de estos muchachos. Te puedo soltar los nombres así como al azar, mis 2 más queridos amigos, con toda parcialidad. Esto no es un criterio objetivo. Son Amel Echevarría, yo creo que es importante su obra, y Jorge Enrique Laje. No vamos a hacer una conexión del apellido Laje, pero sí tiene una conexión ese apellido Laje directa. Jorge Enrique Laje, un escritor rarísimo, un rara avis. Busquen los libros de Jorge Enrique Laje, desconocido en las redes, desconocido en los medios. No sé si un día, Jan, tú podrías entrevistarlo, es el sobrino de Carlos Laje, pero eso no tiene importancia. En algún momento se va a decir que Carlos Laje era el tío del escritor cubano Jorge Enrique Laje, que era lo importante, ¿no? Y a partir de ahí una serie de muchachos que han ido saliendo al exilio. Sé que te estoy mencionando 2 personas que viven en La Habana, Jorge Enrique Laje y Amel Echevarría Pérez, con los que hicimos una revista digital independiente que se llamaba en inglés The Revolution Evening Post. Era una revista en español, pero que tenía un título en inglés y que usaba un imaginario muy, muy pop. Y entonces, bueno, esa revista la circulábamos en PDF, en Cuba, etc. A partir de ahí hay toda una generación, Raúl Flores, sería el otro nombre, Raúl Flores Iriarte, y Michelle Encinosa Fu. Pero muchos de ellos han salido al exilio. Jamila Medina está en Brown University. Lisabel Mónica está en Princeton University. Lía Villares está aquí en Miami, en Homestead o en Kendall, no sé, ni por ahí. O sea, pero esos primeros nombres después pueden darle para atrás al video y buscar algunas cositas en Amazon. Son escritores raros, no son paduras,
no van a darte esa gran Cuba y esa gran explicación. Son escritores muy minimalistas a veces, que están tratando de explorar una infrahistoria y una Cuba desconocida, contaminada por fenómenos culturales que en la realidad no existen. O sea, están pensando una Cuba Matrix, una Cuba pop, una Cuba Madonna, una Cuba science fiction, cyberpunk, que son muy raras. Y se me estaba olvidando Eric Mota, con su saga de Havana Underwater. Eric Mota. Entonces, bueno, te he dicho varios nombres bien parciales de mi generación. Yo mismo voy a revisar el video y voy a buscar todos estos nombres para actualizarme. Y Hortensia, para que no se me olvide y no me coja después por el cuello o por los pelos. Y Hortensia Spinetta, una escritora de Camagüey. Esto es una generación muy urbana, Jan. Una generación muy de La Habana. O sea, ese es nuestro signo. Pero Hortensia Spinetta, una muchacha que vive en Camagüey y allá está todavía, también fulminante como narradora, pero precisamente por el carácter raro que tienen, pues no parece vender bien, no parecemos reconocernos bien en esa Cuba. Y una vez más te digo, tal vez estamos viendo una Cuba siglo XXII, una Cuba que no quiere ser inmediatamente realismo sucio ni crítica social, y a la misma vez para mí es la más política de todas, ¿no? Muchas gracias, Orlando, por esta entrevista. Mucha suerte mañana con tu presentación a las 7. Lo vuelvo a poner en Books and Books con este libro Uber Cuba. Esperemos que también en algún momento en Cuba haya Uber, porque yo creo que resolvería muchísimo, le crearía muchísimo trabajo. Una pregunta, cuando tú hablas de escribir Uber, ¿es que tú en algún momento hiciste Uber también? No, nunca hice Uber, es un fenómeno que me ha interesado mucho, tal vez lo haga. Es que me interesa más explorar lo que Milán Kundera llamaba los egos experimentales, ¿no? Aquí está el general Arnaldo Ochoa, aquí está Ariel Ruiz Urquiola, aquí está Salvador Wood, aquí hubieras podido estar tú tal vez si te hubiera conocido un poco antes. O sea, van entrando elementos de la realidad cuando murió esta persona, cuando murió la otra. Aquí está el cardenal Jaime Ortega y Alamino. Entran a veces de manera no muy amable para ellos. No hagas spoiler de tu libro para que las personas lo compren y lo lean. Sí, vale. Ahí está mi madre, está Luna Isabel, mi nené, o sea, pero a la misma vez te repito, mi libro más autobiográfico, lo que decía Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. La gente me dice, pero ¿cómo tomaste? A veces fui a ver a Donald Trump, ya me callo la boca, en un Uber de un pueblo a otro aquí en Missouri, San Luis, que me costó $2,000 el Uber. Y la gente me dice, pero tú estás loco, que ¿cómo tú mames? ¿De verdad crees que tuve $2,000 en el Uber? O sea, como que pequeños elementos van creando un universo trastocado que la gente se trastoca lo que es la realidad, claro, y lo que es la... Pero como ese cuento que me leí, donde de pronto la pasajera te dice, vas a ser papá. Sí, y está en tu cuento, que no sé si eres 115 o el 116. Eres 115 finalmente, sí. Y que casi que fue así lo que me pasó en la vida, ¿no? Casi que fue así lo que me pasó en la vida. No era una pasajera, pero de alguna forma lo era. Una metáfora de tu propia vida. Muchas gracias, Orlando Luis. Mañana mucha suerte. Trataré de estar allí, pero si no, mucha suerte con tu presentación de tu libro mañana, con tu debate, y de toda la entrevista también me quedo pensando mucho en que te reencuentres también con tu hija. Sí, hermano. Te puedo decir una pequeña notita. Yo hago un podcast en mi canal Orlando Luis Pardolazo. Yo hago un podcast de poesía y muchas de las personas que te están comentando ahora en el chat vienen de ese podcast. Lo hago a la medianoche hora de Cuba, o sea, medianoche hora de Miami también. Se llama Noches en que Cuba no existió. Es un podcast donde leemos a un poeta cubano, a un escritor cubano. A veces comentamos algo. Es de radio, no usamos cámara, ponemos una música, un video. Un día tendrá que venir tal vez tu padre. O sea, como un día tendrás que venir tú como creador. A veces comentamos una película. Es como un espacio de recuperar profundamente la cultura cubana. ¿Dónde las personas lo pueden? Reitera, por favor, ¿dónde las personas pueden ver tu podcast? Mi canal de YouTube es mi nombre, Orlando Luis Pardolazo. Y entonces allí, Noches en que Cuba no existió, cada día le mando un saludo a todas las personas que están aquí de ese espacio.
Hay un grupo de Telegram, también se pueden sumar. Hay un grupo de Facebook, Noches en que Cuba no existió. Una audiencia pequeñita y fiel de personas que ya somos familia. Y, aquí personas ¿sí? me preguntan si te puedo dar tu email porque quieren comprar tu libro. Muy sencillo, muy sencillo. Mi email es mi nombre, Orlando Luis Pardo Lazo, gmail.com. Mi sitio web es mi nombre, orlandoluispardolazo.com. Y en mi YouTube es mi nombre. En YouTube, Orlando Luis Pardo Lazo, si quieren buscar Noches en que Cuba no existió. El libro Uber Cuba está en Amazon. El libro Uber Cuba lo pueden comprar en Amazon y también podemos ponernos de acuerdo a ver si puedo filmárselo o algo. Te agradezco especialmente, Jan, o sea, primero por segundo por este programa, pero primero por haber creado de la nada, que es como se hacen las cosas, de tu corazón, de tu alma, de tu pensamiento, de tu integridad, esa palabra que suena a reunión del comité de base, a tu integridad como intelectual cubano y creador cubano, crear este espacio, que nos hacen falta infinitos espacios como este para ir empoderando esa Cuba virtual, esa ciudadanía virtual que cada vez va a tener más gravitación en la Cuba material, en la isla o fuera de la isla, pero son espacios que me han devuelto la esperanza y el deseo de volver a ser cubano, de volver a hablar entre cubanos. Me lo ha devuelto tu espacio, entre otros espacios, claro. Muchísimas gracias por eso que me dices. Yo, como tú dices, esto empezó con un telefonito el primer día con Mauricio Mendoza, después con Fernando Pérez, y he podido conversar con muchos cubanos y conocer a muchos cubanos. Y por ejemplo, que yo sepa, tú y yo nunca nos hemos conocido en persona, pero nos estamos conociendo por acá y estamos intercambiando ideas y yo conociendo cómo tú piensas y yo te puedo decir algunas de las ideas que yo tengo. Y eso me parece fundamental en la Cuba de hoy, la comunicación. La comunicación y el debate me parecen fundamentales para saber dónde estamos parados y no negar. Yo creo que hay mucho negacionismo desde el poder en Cuba de decir que la otra persona, la otra punto de vista no existe. Eso es basura, gusanería, mercenarismo, todos esos calificativos tan horrendos que se le ha dado a todo el que piensa independiente en la Cuba en los últimos 60 años y que es totalmente irreal y totalmente manipulador. Muchas gracias y mucha suerte mañana. Dime. Vale, mi batalla es a nivel de metáfora en este momento, es la necesidad de no tener que asumir a un enemigo. Un poco respondiéndole al necio de Silvio Rodríguez, ¿verdad? La necesidad profunda que tenemos los cubanos de no asumir un enemigo, excepto los enemigos de la libertad, ¿no? Pero no asumir un enemigo entre cubanos. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Orlando, y mucha suerte mañana y mucha salud para ti, para tu familia y especialmente para tu mamá que me dices que sigue este espacio. María, me dijiste, se llamaba. María Lazo. María Lazo. Este se lo dedicamos también a María Lazo. Muchas gracias, Orlando. Hasta la próxima.